Hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic a este video. Mi nombre es Pedro David Ordaz Arredondo y estoy con ustedes porque el pasado 5 de abril el doctor de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí Vanegas, publicó una convocatoria para que profesores, estudiantes, trabajadores opinen acerca del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027. Atendiendo a esta convocatoria, un grupo de profesores del CCH Vallejo pues nos hemos reunido para hacer una lectura comentada del texto. Es una lectura de primera impresión, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. El rector inicia con un diagnóstico. Dice, un entorno desafiante. El siglo XXI muestra una clara tendencia a que los procesos asociados con la generación y el aprovechamiento del conocimiento jueguen un papel cada vez más importante en el desarrollo económico y la gobernanza global. Tanto una fuerza que impulsa la innovación y el crecimiento como un recurso estratégico para hacer frente a una problemática social cada vez más compleja y a los efectos cada vez más visibles del cambio climático. El conocimiento se ha convertido en una variable fundamental para enfrentar los grandes problemas de nuestro tiempo. Dice el rector, paradójicamente, el conocimiento científico no se había visto tan cuestionado desde el siglo XIX como en el presente. El malestar con la forma en que se ha gestionado la globalización ha tenido entre sus daños colaterales el retorno de fundamentalismos religiosos, de extremismos ideológicos y de posiciones que cuestionan las explicaciones científicas a los problemas que encara la humanidad. Este es un desafío que debemos enfrentar de manera decididas las instituciones académicas al combatir la desinformación y reivindicar la importancia del conocimiento científico para entender el mundo y resolver sus problemas. Los cuestionamientos a la ciencia ocurren en el contexto de un creciente malestar en y con la globalización y una progresiva pérdida de confianza en los actores políticos tradicionales y en el sistema democrático. La crisis económica que afectó a la mayoría de los países al finalizar la primera década del siglo XXI ha dado paso a un periodo de inestabilidad y lento crecimiento en la economía internacional que implica el desmantelamiento en varios países de las instituciones más características y consolidadas del estado del bienestar. Incluso las economías emergentes más dinámicas, en particular la de China, se afectaron por la desaceleración del crecimiento de la economía mundial. Esta situación empeoró por la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que evidenció las asimetrías en el grado de desarrollo entre países y regiones, así como en la capacidad de respuesta frente a la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales. En el caso de México, la situación se agrava ante un escenario de lento crecimiento como el que ha prevalecido en las últimas 4 décadas. El evidente comportamiento insatisfactorio de la economía desde el cambio estructural de los años 80, que apostó por la liberación económica y el estímulo de las exportaciones, no permitió generar los empleos que se necesitaban justo en el momento en que la población en edad de trabajar estaba creciendo a los niveles más altos de nuestra historia. A ver, yo diría que ahí le paráramos Por tantito favor, porque sigue. hay muchas cosas que está Sí, por planteando. supuesto, sí. Este, en este tipo de apartados, lo que se hace es establecer tu marco político, ideológico y teórico a partir del cual vas a construir. Entonces, estableces las cosas como si fueran verdades o premisas y a partir de ellas vas construyendo lo demás. Creo que es un análisis un poco anclado en los 90s porque se le atribuye demasiado, o sea, un papel demasiado destacado, sin argumentarlo, y tal vez no sea el espacio pues, tampoco para argumentarlo, el valor del conocimiento. Y si algo han demostrado las últimas 2 décadas, es que aquella hipótesis
que era una especie de continuación del cientificismo que le atribuía a la ciencia todas las virtudes de la transformación de la sociedad, ha demostrado que ese asunto de las TICs, el conocimiento, el mercado del conocimiento y la generación y divulgación de no ha transformado tanto la realidad como pretendían. Ha transformado sí las relaciones sociales, sobre todo en términos de las redes sociales y esas cosas, pero la misma argumentación que él plantea demuestra lo contrario. Durante la pandemia, los países que peor gestionaron y que menos condiciones para resistir la pandemia tuvieron fueron precisamente la Europa Occidental y los Estados Unidos. Así O sea, es. esos países que se asumen y se ha dicho que son como la capital del conocimiento y que han establecido esta especie como de dogma de un mercado del conocimiento y de la ciencia, pues no les fue muy bien. Sí tienen las empresas que generaron parte de las vacunas, pero no solo eso, porque tanto en Rusia como en China se hicieron también, y en Cuba se hicieron vacunas. Fueron más rápidos y más eficientes esas grandes empresas de capital, que por cierto hicieron las investigaciones a partir de dineros públicos. Bueno, entonces creo que eso está un tanto equivocado de parte del rector, pretender darle ese valor. ¿Y por qué lo hace? Porque desde mi punto de vista, quieren seguir con la coartada de que el conocimiento debe ser asocial y ahistórico, enajenado. El conocimiento y la ciencia valen por sí mismos y no tienen una carga ideológica y política, y al contrario, sí la tienen y mucha. Lo que ha pasado con la etapa neoliberal y sobre todo esta última etapa es que la ideología se ha metido en la ciencia de manera tremenda y se hace ciencia muy ideologizada, sobre todo hacia el campo neoliberal. Ahora que se está tratando de hacer lo contrario, algunos sectores levantan la voz diciendo ideología en la ciencia, cuando lo que ellos estuvieron haciendo durante casi 35, 40 años fue precisamente eso, ideologizar la ciencia para ponerla al servicio de un proyecto que ahora llamamos todos coloquialmente neoliberalismo. A eso se refiere él, desde mi punto de vista, aunque no sea su intención, cuando habla del malestar que produjo la globalización, o la forma de gestionar la globalización. Perdón porque me extendí. Sí, aquí como que se están justificando, ¿no? Así como que, miren, si en los países desarrollados estuvieron en crisis, pues cuanto y más en México, ¿no? Aquí en México ya más le da un calificativo de lenta, algo de lento, estuvo lenta la educación o algo así, así se menciona. Y bueno, pues durante la pandemia realmente nosotros no tuvimos ese apoyo, ¿no? Por parte de la misma UNAM. O sea, nosotros tuvimos que solucionar muchos problemas a los que enfrentamos, ¿no? O sea, de plano no nos voltearon a ver para ver si teníamos esas condiciones de las que ya habíamos hablado en otras reuniones, ¿no? En Claro. cuanto al gasto de luz, computadora, conexión a internet. Entonces ahí como que sí dice, hubo esta crisis, fue a nivel mundial, entonces nosotros también, no está por demás que nosotros aquí en México también tuvimos esa crisis. Entonces Claro, aquí claro. como que se justifica un poquito. Sí, me parece que el diagnóstico que plantea el rector Leonardo Lomelí, pues va de lo general un poco y va particularizándose. Y evidentemente, pues da un marco contextual, un marco referencial y como dice el profesor Héctor Mora, un poco de marco teórico, aunque no está sustentado en autores, podemos ver de cierta manera que hay conceptos que surgen en el neoliberalismo como globalización, como gobernanza, como desarrollo económico, y que obviamente al utilizarlos y no aclarar cómo debemos entender estos conceptos o bajo qué marco contextual, pues evidentemente uno pues parte de sus propias referencias. Entonces, bajo esa lógica, yo también entiendo esta parte. Y lo que me parece interesante es que dice el rector que el conocimiento científico no se había visto cuestionado tanto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el conocimiento se ha visto cuestionado?
Pues porque el conocimiento científico, así como se ha estado implementando en las instituciones, pues también está lleno de corrupción. No es el conocimiento científico lo que se cuestiona, sino la forma, los productos que está intentando plantear o las soluciones, las recetas que está planteando desde una perspectiva que ellos llaman científicas para solucionar problemas económicos, políticos y sociales. Ese es el problema de la forma en cómo se ha estado mal utilizando la ciencia para intentar justificar grandes cosas que han implementado los gobiernos en otras naciones, sobre todo los gobiernos desarrollados, en Inglaterra, por ejemplo, con Margaret Thatcher, luego en Estados Unidos con Ronald Reagan, y a partir de esos dos grandes elementos, intentar imponerlas en los demás países emergentes, ¿no? Como en el caso de México. Entonces, yo creo que así lo está planteando, y obviamente, pues se ve también su disciplina. Su disciplina del doctor Lomelí es la economía, un poco la historia, y lo podemos ver aquí, ¿no? En este sentido de que está planteando estos elementos que desde mi punto de vista, pues reflejan un poco el lenguaje de un economista. Entonces, ahí la dejo, continuamos con las lecturas, ¿les parece? Sí, Sí, Dice el rector, el pobre crecimiento de las últimas décadas se suma a los problemas estructurales de la economía mexicana, comenzando por el más importante y persistente, la profunda inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza. Un lastre que limita las posibilidades de crecimiento del país y erosiona el tejido social. Pero la desigualdad no tiene solamente una dimensión económica. De entre las muchas formas de desigualdad prevalecientes, la más inaceptable es la desigualdad de género. En México y en el mundo se han logrado avances por superarla, pero la situación sigue siendo a todas luces preocupante. Nuestra universidad ha realizado un esfuerzo importante por garantizar la igualdad de género, pero todavía tenemos mucho más por hacer. No sé si quieran hacer un comentario a ese párrafo, porque sí me parece que hay un salto diametral en este asunto de que va iniciando con lo general y la forma en que aterriza específicamente en la cuestión de la desigualdad de género. Pero eso es lo que yo pienso, Sí, no sé si ustedes lo yo ven. creo que yo creo que son párrafos que se meten en los documentos para tratar de legitimarlos. Al principio del párrafo parece que está haciendo una crítica al sistema y que incluso está haciendo una denuncia. El asunto es que el doctor tiene creo que 2 doctorados, sabe de historia, sabe de economía y no incluye las razones, dice problemas estructurales de la economía mexicana. No, el problema es el capitalismo y su versión neoliberal. Pero ¿a poco el rector no sabe eso y no lo ve? O si lo ve, siente que no lo debe decir en un documento que él está generando para una consulta, para armar un proyecto que dice que va a ser para la Universidad del Futuro. Creo que no. Creo que está sesgando las cosas intencionalmente. Y habla de los sexenios anteriores, no está planteando la situación en la que estamos ahora. Los problemas estructurales y justo distribución de la riqueza se están empezando a tratar de resolver. No se han resuelto, pero se están empezando a resolver. Y eso parece que no lo registra, no lo ve el rector. Sin embargo, dice que sí le preocupa mucho los problemas de desigualdad de género y que hay muchas cosas por hacer y que pero también ahí nosotros hemos visto a nivel, digamos, de cancha en los planteles, cómo este discurso de género se ha utilizado para, ¿cómo se llama? Hacer juicios sumarios e incluso despedir personal académico sin que realmente haya un proceso de acuerdo a derecho. La universidad se ha tomado la libertad de hacerla de juez y hacerla de ministerio público y hacerla de activista justiciero. Todo eso a una sola vez.
y la universidad no tiene poder judicial, no puede resolver las cosas de esa manera y sin embargo se ha estado haciendo. Ojalá no quiera seguir el rector utilizando el discurso de género para pasar por encima de los derechos de las personas. Sí, y yo por eso lo hacía este corte, porque la verdad es que a mí sí me parece preocupante, porque si bien es cierto que la igualdad de género, no solo en México, o sea, en muchos países capitalistas, pues sigue siendo un gran problema, la verdad es que tampoco es tan cierto que no haya habido avances, y la misma universidad es muestra de ello, y a lo mejor yo ahorita no tengo el dato y seguramente lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, no sé ustedes compañeros, pero en las aulas anteriormente, hace unos 7, 8 años, el número de varones que había en los salones era superior al de las mujeres. Y en la actualidad, en el 2023, en el año en el que estamos, a mí me parece que las aulas están en una parte proporcional de igualdad en donde hay mujeres y hombres, 50% a 50% en los salones. Incluso hasta yo me atrevería a decir que en algunos grupos el número de mujeres que acceden a la educación media superior es muchísimo más grande que el de los varones. Claro, insisto, ahorita no tengo el dato preciso, pero seguramente ahorita el rector nos hará ese favor de plantearnos cómo están en nuestros salones. Pero sí me parece importante señalarlo que tampoco es tan abismal esta diferencia desde mi punto de vista. Claro que mi punto de vista puede estar equivocado, pero en este sentido estamos, ¿no? Para reflexionar. ¿Prosigo? ¿No quieren hacer otro comentario? Sigue, por favor. Dice, a la desigualdad hay que añadir los altos niveles de pobreza, la fragilidad fiscal del Estado mexicano, los contrastes del desarrollo regional, los saldos de urbanización desordenada y la aguda crisis de la agricultura, que generan a su vez otros problemas como la migración involuntaria, la crisis en el abasto de agua, el ineficiente aprovechamiento de buena parte del territorio nacional y los daños que las actividades económicas y los asentamientos humanos irregulares han provocado en el medio ambiente, agravados por la falta de planeación en todos los ámbitos del desarrollo. Y aquí sí quiero yo también hacer otra vez la pausa, porque fíjense que hay proyectos desde la propia universidad, hablando de la falta de planeación, en donde el problema del agua no es un problema nuevo, no es un problema que surgió ayer. El problema del desabastecimiento de agua es un problema que por lo menos tiene 20 años que se está discutiendo y que en este momento está llegando a una crisis que me parece que se va a agravar en los próximos días. Pero sí es muy importante mencionar que en algunos de los planteles se han hecho proyectos para recuperar el agua de lluvia de los planteles. Y si nosotros nos ponemos a revisar, la pregunta es, ¿por qué la UNAM con este conocimiento, por qué la UNAM con tantos especialistas, con científicos, con profesores, con especialistas, no ha hecho un proyecto para recuperar algo mínimo, el agua dentro de los planteles, el agua de lluvia, para hacer proyectos más ecológicos? La pregunta es ¿por qué? Pues es la falta de planeación. Entonces no es una cuestión solo del Estado mexicano, también es una cuestión de quienes han gobernado a la institución durante también este periodo neoliberal. Eso es lo que yo creo y me parece importante mencionarlo ya que el propio rector lo plantea en este párrafo. No sé si tengan algún comentario. Sí, yo agregaría que este párrafo sigue reivindicando la agenda de lo que decía en los anteriores el rector de la gobernanza global. Es el programa del neoliberalismo, esa forma de preocuparse por el agua, esa forma de preocuparse por el clima, esa forma de preocuparse por la migración. La migración tiene un origen que incluso se menciona aquí, que tiene que ver con las condiciones económicas de las personas. Y la universidad en los últimos 40 años no ha hecho trabajos en relación a eso. Es más, empieza la pandemia y en vez de que nuestra universidad haga un esfuerzo y proponga la generación de una vacuna, nos mandan a encerrarnos a todos, prácticamente todos los laboratorios cerrados, y nuestra institución no contribuyó a tratar de resolver el problema. Por eso sigo pensando que, fíjense, bueno, no lo vamos a volver a leer, pero cuando la gente lo pueda ver, que ve este párrafo, lo pudieron haber escrito durante el sexenio de Felipe Calderón o durante el sexenio
de Peña Nieto. Es exactamente el mismo discurso, como que no ha pasado nada, como que siguen en aquella época. En efecto, los problemas no se han resuelto del todo, pero la situación del capitalismo mundial y de los países más desarrollados es muy lamentable. La situación en España, en Inglaterra, que la gente se mete a los supermercados a robar carne, es muy grave. Entonces, parece nos están diciendo como que somos entre los pobres los más pobres y que es a los que les está yendo más mal. Y no necesariamente es eso, sobre todo en los últimos años. Y sobre todo, y en el párrafo que viene lo vamos a ver, en Francia están viviendo, no solo hoy, sino ya desde la última década, un gran problema de violencia en las calles, resultado de múltiples factores. Pero lo que dice Francia de pronto es, la violencia que vivimos es producto de la migración de los pueblos de África hacia nuestro país, y empiezan a quemar vehículos y se exigen derechos, y Francia es un país muchísimo más desarrollado que México en ese sentido, ¿no? Con muchísimo mayor apertura. Entonces, pues básicamente no es una cuestión de México, es una cuestión de una crisis del capitalismo en todos los países. Continúo, no sé si tengan algo más que decir, si no continúo con estos dos párrafos. Nada más que concuerdo con lo que han dicho, compañeros. Y bueno, esa falta también de perdón, bueno, esa falta de compromiso social que ya no tiene la universidad, ¿no? Pues lo vimos durante la pandemia, como bien lo dice Héctor, ¿no? Como dice, hay científicos y eso en la universidad que pudieron participar. Y de lo que ha pasado en nuestro país también, ¿no? Generalmente solo vemos la parte de las autoridades y eso en posicionamientos, pero bueno, ¿qué pasa con esa otra parte, ¿no? De la universidad, ¿no? La universidad se supone que es un universo de gentes y eso, ¿no? Y solo hay un discurso predominante y bueno, obviamente alejado a veces de lo social y de no participar en la discusión de los problemas esenciales del país. Pareciera que la universidad se ha alejado mucho de esa parte social y de servir a su país, ¿no? Ok, pues Gracias. bueno, vamos a seguir. La intensificación de la inmigración y de la informalidad económica son válvulas de escape que han profundizado la desigualdad social y la precariedad en la que viven amplios sectores de nuestra población. Desaprovechar el bono demográfico que habrá de revertirse hacia la quinta década del siglo XXI nos llevará a ser un país predominantemente viejo y pobre hacia mediados de con una situación económica y social agravada por la transición epidemiológica que nos plantea a su vez el reto de reformar nuestros sistemas de salud pública para hacer efectiva la cobertura universal. Los costos de atención aumentarán conforme evoluciona esta transición y constituirán de esta forma una presión adicional para las finanzas públicas del Estado mexicano, de por sí precarias. Estos desafíos solamente podrán enfrentarse acometiendo simultáneamente una reforma fiscal integral, una reforma más ambiciosa que la aprobada en 2013, así como la construcción de un sistema nacional de salud eficiente y con cobertura universal efectiva, retos que a su vez reclamarán de profesionistas con capacidad técnica y analítica y compromiso social. No sé si quieran comentar algo o terminamos. Ya son casi 4 párrafos. Terminamos porque sigue Ok, instalado en el pasado. sí, no hay que olvidar a su vez los retos que derivan de una transición democrática que ha permitido construir por primera vez en nuestra historia un sistema de partidos y de instituciones electorales que garantizan una competencia política efectiva. Para consolidar nuestra democracia es necesario construir una cultura política que privilegie el diálogo y la deliberación pública responsable e informada sobre los principales problemas que enfrenta nuestro país. En el mismo tenor, se debe evitar que el acceso a los medios de comunicación reproduzca las asimetrías que, derivadas de la elevada concentración del ingreso y de la capacidad de los poderes fácticos, impongan sus agendas y visiones al resto de la ciudadanía. Por tal Aquí motivo, sí, perdón, perdón, ok, perdón, sí, aquí sí, 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 porque no puedo creer que el rector no se dé cuenta, entonces tengo la tentación de pensar que finge. Dice que tenemos un sistema de partidos
que da chance de efectiva competencia. Sí, algo que nunca hemos tenido es eso, que ganara Morena fue una cosa totalmente inédita, inaudita, y fue contracorriente de los poderes fácticos que él menciona ahí también. Y lo que está en crisis ahorita es eso, es el sistema de partidos. Se han coaligado los partidos que eran opuestos para tratar de vencer al que se encuentra ahorita en el poder. Rompieron todas las barreras ideológicas para hacerlo. Y estos partidos ni siquiera están funcionando. Lo que está funcionando es un esfuerzo empresarial para tratar de vencer al gobierno disfrazándose de partidos políticos. ¿Y a poco el rector, que es economista y historiador, no se da cuenta de esto? Y dice que no hay que reproducir esas parcialidades de los medios de comunicación, etcétera, y salió a decir hace unos días que ningún candidato está invitado, pero las puertas están Están abiertas. abiertas. Sí, claro. No habría sido en esa lógica lo sensato que el rector convocara a los candidatos a dialogar con los universitarios y que pusiera al servicio de la democracia mexicana y para la información de los universitarios nuestra TV UNAM y nuestro Radio UNAM, que son de la universidad, no del señor rector ni de ninguna administración? Claro. Si él se da cuenta de eso, ¿por qué no hace que la universidad participe? Ese rollo de no están invitados, pero tampoco les vamos a impedir que vengan, es apolítico, pero no eres apolítico. Cuando te finges apolítico es porque estás apoyando a alguien. Gracias. Gracias. Compañeros, si quieren comentar algo. No, puedes seguir, Ok. Pedro. Dice el rector, por tal motivo, la educación es uno de los principales instrumentos de transformación social, por lo cual resulta importante insistir en la necesidad de superar rezagos y evitar retrocesos en todos los niveles educativos. Si México aspira a ser un país más próspero y democrático, es necesario asignar a la educación la prioridad que le corresponde en el desarrollo del país. Se requiere un nuevo tipo de desarrollo sustentable en lo social y en lo ambiental que permita cerrar las brechas de género, de pobreza, de distribución del ingreso y la riqueza. Y para todo ello, la variable estratégica es la educación. Por eso se requiere mejorar la calidad de la educación e incluir y arraigar en los planes de estudio y en la práctica cotidiana de la docencia una cultura a favor de la igualdad de género, de la sustentabilidad ambiental y de respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones. Dice, y con esto concluye este apartado, todas las universidades públicas del país, pero con más razón en la Universidad Nacional, por su historia, proyección y recursos, estamos comprometidos a fomentar el diálogo, la tolerancia, la deliberación informada y respetuosa y el respeto a la legalidad para construir una sociedad donde los valores de la democracia se encuentren firmemente enraizados y se aleje de la posibilidad de una restauración autoritaria. Las instituciones de educación superior tenemos que colaborar para que el ejercicio de los derechos esté acompañado de una clara conciencia sobre los deberes ciudadanos. En consonancia con tal objetivo, los universitarios debemos contribuir a la construcción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que son indispensables para el adecuado funcionamiento de los sistemas democráticos y para la consolidación de nuestro Estado de Derecho, que debe ser garante de la justicia, de la equidad y de la cohesión social. Con esto termina este apartado que es diagnóstico. Si quieren dar algún punto de vista. Sí, porque el modelo que se propone el rector de educación no tiene una sola referencia ni a los problemas sociales, ni al papel social de la educación. Al principal problema, que es la desigualdad, la injusticia, la falta de democracia, a eso en este punto, en esta parte, no hace referencia al otro, insisto, lo que ha sido durante los últimos 25 o 30 años la agenda del neoliberalismo. Y creo que una traición del subconsciente, porque dice que hay en riesgo de restauración autoritaria.
Ah, caramba, quiere decir que hubo autoritarismo, luego ya no. Y estamos ahorita en peligro de que vuelva a haber autoritarismo. Eso se oye tan parecido, pero tan parecido a Goldenberg, a Aguilar Camín, Al discurso. a estos intelectuales orgánicos de la derecha, es realmente imperdonable. Entonces, el papel que el rector le está viendo en la universidad es de ayudar a restaurar lo que fue hace unos años. No participar en los problemas sociales, en la resolución de los problemas de nuestro país, sino una educación abstraída, enajenada, apartada de la sociedad, pero eso sí, intelectual, con capacidad de citar bien sus fuentes y con muchos artículos publicados en revistas indexadas. Esa es la educación que no le ha servido al país durante 40 años. Compañeros, gracias, Héctor. Hola, buenas noches a todos. Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo me siento un poco perdido porque creo que como que es mucho discurso político, ¿no? Como que se abandera de todas las causas que puede haber, pero no dice cómo se van a desarrollar o las estadísticas que mencionan, como han dicho Héctor o han dicho los compañeros, solo son para justificar su programa. Pero me encantó lo que dijo, me parece, Itzel, ¿no? Habla de la desigualdad de género, pero a todos nos trataron con la misma desigualdad a no darnos equipos de cómputo para la pandemia y que nos las arregláramos como pudiéramos. Entonces, creo yo que es puro discurso político, porque y entonces, ¿cómo los cambios que él va a proponer van a ayudar a todas esas banderas que están teniendo o que está enarbolando, ¿no? Me preocupa porque a través de ese discurso puede justificar cambios que vayan en contra de todo lo que está diciendo, ¿no? Pero que se haga propaganda de que están en pro de, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, eso me enoja porque pues es política, ¿no? Y por ahí escuché, ¿no? Política de la neoliberal que era la más atroz, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Oscar. Compañeros, ¿alguien más? No, a mí sí me parece importante hacer una crítica fuerte. Me parece importante señalar que no se puede enseñar lo que no se tiene. ¿Cómo le vamos a enseñar a los jóvenes, a los muchachos, a los futuros licenciados, a los futuros ingenieros a ser ciudadanos si en la propia universidad no tenemos esa capacidad para discutir los temas que se plantean? Si la propuesta de educación de la universidad es una propuesta en teoría neutra, es decir, que la universidad no se mete en cuestiones políticas porque nuestro trabajo solamente es el quehacer y la elaboración del conocimiento científico y nada más. Pero cuando leemos un poco el texto del señor rector y podemos leer entre líneas, pues a mí sí me parece que hay una crítica, y si no es crítica, pues por lo menos hay una sugerencia de que el actual gobierno es autoritario. Y es un poco lo que decía Héctor Mora. O sea, es el discurso del PRI, es el discurso del PAN, es el discurso de Latinos. Ay, el presidente es un autoritario. Ay, vivimos en una dictadura. Espérenme, nunca en la vida había habido tantas libertades como las que estamos gozando hoy. Pero eso, ¿cómo lo traducimos a una parte didáctica y pedagógica en las escuelas? No lo podemos hacer. Y de entrada no lo podemos hacer porque la estructura de nuestra universidad es autoritaria y vertical. ¿Quién designa al rector? 15 personajes ilustres que son designados por el Consejo Universitario. Bueno, está bien, ¿no? ¿Quién designa al Consejo Universitario? Pues la Junta de Gobierno. Y usted dirá, no, no es cierto, hay representantes de los profesores. Sí, pero la gran mayoría de los que conforman el Consejo Universitario es el rector, son los directores de las escuelas y facultades, y ellos son los que conforman la gran mayoría del consejo universitario, y eso garantiza la toma de decisiones para quien esté encabezando la rectoría. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso.
porque se supone que los profesores, que los estudiantes, que los trabajadores tenemos representantes al Consejo Universitario. Y le digo algo, señora, señor, que nos escucha, desde que yo soy estudiante, o desde que yo era estudiante, allá en la década de los 90, ninguno de los representantes va a las escuelas a preguntar o siquiera a poner en la mesa de discusión lo que se discute en el Consejo Universitario. ¿Cómo hacer ciudadanos si no hay posibilidad de discutir las decisiones importantes de nuestro plantel, de nuestra universidad, y todo lo toma una élite que gobierna y nos dice, es que nosotros estamos capacitados, es que nosotros somos los científicos, es que nosotros somos los intelectuales, ustedes son los profesores de bachillerato, ustedes no. Es más, le voy a decir algo, ni siquiera los profesores de asignatura que constituyen casi el 70% de la planta docente en la Universidad Nacional Autónoma de México pueden participar de estas decisiones simplemente por una razón, porque la universidad no los considera profesores en toda la extensión de la palabra. Si usted me lo permite, son profesores de segunda. Son profesores de segunda porque los corren cada semestre, los vuelven a contratar y el discurso de la universidad es que esos profesores pues, no tienen ganas de ser profesores, son gente que vive de sus profesiones, de otras cosas, y eso tampoco es tan cierto. Sobre todo en la última década, gran parte de la planta docente de la UNAM son personas que son profesores en la UNAM y que son profesores en otros planteles, como del bachilleres o en instituciones privadas. Pero eso, pues básicamente, hace que no podamos participar en la vida democrática de nuestra institución. Por eso la gran interrogante que yo planteo, dice el rector con palabras muy bonitas, abramos la discusión, fomentemos el diálogo. Caramba, desde que llegó el rector Graue, las universidades, las facultades, los planteles han sido tomados cada, ¿qué les gusta? ¿30 días? ¿40 días? ¿Cada mes? ¿Cuándo se ha hablado? ¿Cuándo se ha hecho un diálogo público? No hay esos diálogos, no hay esa democracia. ¿Y quien negocia? Pues son quienes toman los planteles y las autoridades. Y la demás parte de la comunidad, pues a veces, si bien nos va, medio nos enteramos de los acuerdos que llegan a tomar. Entonces, a mí sí me parece un poco ingenuo asumir este discurso de fomentemos la democracia, fomentemos el diálogo. No se puede en una estructura, en una universidad que su estructura es vertical y autoritaria. Y para que pudiéramos fomentar la democracia, la ciudadanía, tendríamos que reformar completamente la universidad y yo creo que eso es gran parte del reto que tenemos, democratizar la institución, que es una de las demandas no de nosotros, sino desde los 80, y ni siquiera desde los 80, desde antes ya hay una exigencia de apertura democrática por parte hacia nuestra institución. No sé si quieran comentar algo. Pues algo muy Bueno, breve. Itzel. Eh, Efectivamente, estoy pensando cómo le van a hacer de todo lo que propone este rector, ¿no? O sea, como lo mencionabas tú, Pedro, desde un inicio. O sea, puntean, pero no dicen cómo lo van a aplicar, cómo lo van a llevar a cabo, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los programas ambientales, yo creo que si en sus tiempos mozos de la UNAM no lo pudieron hacer, o sea, ¿cómo lo van a hacer ahora? Eh, Existen programas que se pueden explotar, pero obviamente se requiere una cierta inversión y dudo, dudo que solventen esa parte. Por ejemplo, hasta los mismos estudiantes pueden crear, no sé, jabones, papel, toda esta cuestión, pero no tienen los recursos. O sea, un profesor puede llegar con un excelente programa, pero no va a recibir ese apoyo del recurso económico, ni material, ni toda esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso es que yo me cuestiono eso. Por otra parte, se ha visto que lo que están más impulsando es un espíritu emprendedor, yo le llamaría así, ¿no? De personas, me atrevo a decir, ajenas al plantel y a lo mejor uno que otro estudiante, ¿no? O sea, eso sí es lo que están impulsando. Eso sí lo hemos visto en nuestro plantel, están impulsando un espíritu
emprendedor. Y en un tono irónico, ese espíritu emprendedor. Pero por otro lado, con lo de pues no conozco a no conozco a los del consejo, no se han presentado, o yo no he tenido oportunidad de ir con ellos a presentarme o viceversa, pero no los conozco, ninguno de los consejos. ¿Cómo los eligen? Tampoco nos toman en cuenta, entonces yo creo que ahí sí, deben de voltear más a ver a la planta docente de asignatura, pienso yo, para elegir a todos estos que conforman el consejo, que finalmente son allegados a ciertas personalidades que les conviene colocarlos en el consejo, allegados a la dirección, allegados a rectoría, en fin. Claro, Gracias, Antonio. porque yo lo que decía, a partir de esa forma en que se gobierna el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno, los directores, pues se van creando mafias políticas, primero políticas, pero esas mafias también se vuelven mafias académicas, que son los que dan las líneas a investigar, las líneas que se tienen que seguir en las direcciones, y obviamente pues son las que dan la trascendencia a nuestra universidad. Por eso la importancia, y ahí sí le tomamos la palabra al rector. Hay que tener voces más plurales, no la mafia que nos gobierna. Y la pregunta es, ¿ellos están dispuestos a escucharnos? ¿Ellos están dispuestos a abrir esos canales de diálogo? Y lo planteamos porque hace algunos años hicimos un paro en Vallejo, solicitamos diálogo, un diálogo abierto, plural, para plantear estas necesidades. Y la respuesta de la rectoría, que por cierto el secretario general de la UNAM era el señor Leonardo Lomelí, fue ignorarnos. Entonces, pues no lo sé, ojalá de verdad dejemos el discurso y pasemos a la acción, porque si no, no tiene sentido. Héctor, por favor. Es que sí, y a eso iba. En los 8 años que estuvo de rector, doctor Graue, el ahora rector Lomelí era el secretario general. Nosotros fuimos en movilizaciones, mítines, 50, 30, 40, 80, 150 profesores en alguna ocasión, y jamás se dignaron a recibirnos. Nunca hubo diálogo, nunca hubo la posibilidad de, bueno, pues a ver, ¿por qué están bien y bien y qué les preocupa, qué sienten? Ni siquiera eso, ya no digamos que tuvieran respuestas positivas, ni siquiera esa apertura al diálogo que ahora sí se dice que podría haber. Nos parece como que ahí no encaja muy bien nuestros actos con lo que se está planteando ahí, ¿no? Bueno, aquí terminamos la segunda parte, la parte del diagnóstico. Iniciaríamos con la siguiente parte.